Buenas tardes, hermanas, hermanos, amigos y amigas. Por la gracia y la misericordia de Dios nuestro Señor Jesucristo, nuevamente hoy puedo continuar predicando la Biblia acerca del tema la idolatría es pecado de muerte eterna. Iniciémosla como siempre estamos acostumbrando con el Padre Nuestro, la oración que nos enseñó Dios nuestro Señor Jesucristo. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en los cielos como en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdona nuestras deudas, así como nosotros debemos perdonar a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Continuemos, hermanos, alabando a Dios con una interpretación bíblica de una alabanza que se llama El Amigo Ideal, que dice: Dios me ayudará al clarear la mañana, al salir el sol que asoma por mi ventana, puedo oír su voz que me dice no temas, yo estoy contigo, yo soy tu amigo. Vuelve a repetir esas mismas palabras y mi corazón va sintiendo la calma al oír su voz que me dice no temas, yo estoy contigo, yo soy tu amigo. Yo sí tengo un amigo ideal que me ama y me sabe cuidar, y su nombre no lo puedo olvidar. Es Jesucristo, es Jesucristo. Dios me cuidará al correr de los tiempos, en la soledad, en el frío y el silencio, puedo oír su voz que me dice no temas, yo estoy contigo, yo soy tu amigo. Vuelve a repetir esas mismas palabras y mi corazón va sintiendo la calma. Puedo oír su voz que me dice no temas, yo estoy contigo, yo soy tu amigo. Yo sí tengo un amigo ideal que me ama y me sabe cuidar, y su nombre no lo puedo olvidar. Es Jesucristo, es Jesucristo. Amén. Buenas tardes, hermanos. Vamos a continuar predicando el tema la idolatría es pecado de muerte eterna. Biblia en mano. Hermanos, hermanas, amigos y amigas. Pienso que en la medida en que vamos avanzando la prédica de este tema, ya cada uno de vosotros se va formando una idea más precisa de lo que el tema en sí encierra. Porque a través de toda la Biblia, pues vamos encontrando cada vez mucho más citas que nos están advirtiendo que tales prácticas
no son aprobadas por Dios y que antes, por el contrario, Dios las abomina. Luego nosotros no podemos estar haciendo lo que contraría el mandato y la voluntad de Dios. Si es que en verdad queremos ser cristianos, pues obviamente debemos obedecer los mandatos de Dios y no contradecirlos, porque ¿acaso nosotros podemos ser más fuertes que Dios? Entonces, yo preferí, cuando decidí entrar a predicar el Evangelio, ir escogiendo algunos temas que considero que son básicos para la formación de un cristiano y facilitar el entendimiento de lo que puede ser la interpretación de las Sagradas Escrituras, para que busquemos la forma de estar más cercanos a Dios y no alejados de Él. Por eso inicié con el tema Dios es uno solo y uno solo su nombre, la Trinidad no existe, porque eso es fundamental. Conocer a Dios en espíritu y en verdad es básico, es fundamental, y ese fue el primer tema que obviamente tuve que elegir. Pero ahora estamos predicando el segundo tema, que es la idolatría, es pecado de muerte eterna, que también es básico, también es fundamental, porque ahí estamos mostrando nosotros en quién tenemos depositada nuestra fe. Pues bien, durante toda la historia de la humanidad, el hombre siempre ha buscado una explicación que le resulte suficiente para explicarle el motivo o la razón de la existencia de él y de la existencia plena del universo. Es decir, ¿cuál es la razón de la vida y cuál es la razón para que nosotros vivamos? Esa explicación a muchos los ha llevado a conclusiones exactas, erróneas, equivocadas. Otros consideran que gastar el tiempo en buscar la razón de la existencia es una pérdida de tiempo, valga la redundancia. Pero, en mi criterio, intelectualmente hablando, es la mayor pregunta o el más grande interrogante que el hombre tiene que despejar en la vida. No es una tarea fácil, pero con un raciocinio pausado, pero firme, conforme al interés que en cada uno de nosotros despierte el tema, vamos encontrando soluciones que nos parecen ser las más adecuadas y la más acertada. Para otros, este tema, como decía, no es motivo de preocupación. Pues bien, la idolatría es un pecado grave contra Dios. Y no solamente fue objeto de los pueblos antiguos, como hemos explicado en prédicas pasadas. Es decir, no fue solamente un problema o una práctica demoníaca de los asirios, de los egipcios, de los fenicios, de los griegos, de los babilonios y de Israel, que los copió a todos y los superó. No, también es un problema de la civilización actual, que permanece en esas prácticas
y obviamente están en pecado de muerte. Ahora, la idolatría también fue y es practicada en el continente americano. Nuestros ancestros indígenas también tenían sus dioses falsos, igual que los de la civilización actual, hechos por ellos mismos. Y en América se puede mencionar, por ejemplo, las tribus de la Seminola, la Cherokee, los Comanches, los Apaches, los Incas, los Aztecas, los Chibchas, los Arhuacos, etc. Ellos también tenían sus propios dioses. Y también algunas de estas tribus ofrecían sacrificios humanos a sus ídolos. Por ejemplo, los aztecas, que fue un pueblo indio de origen mexicano que desarrolló una civilización brillante durante el siglo XIV, hasta la conquista española en 1519. Ellos le ofrecían sacrificio a su dios de la guerra, al que llamaban Huitzilopochtli o Potri, cortándole el pecho a las víctimas, arrancándoles y sacándoles el corazón y recogiendo la sangre en recipientes para luego verterlas sobre las estatuas, creyendo que con esto la prosperidad le llegaba al imperio. Eso fue lo que se ofrecía al dios de la guerra. La vida de uno o de varios seres humanos, abriéndoles el pecho y sacándoles el corazón, que en algunos casos se lo ponían en las manos a la estatua y luego la bañaban con la sangre de las víctimas para llamar la prosperidad o el triunfo en las batallas con las tribus adversarias. También existía el autosacrificio, que consistía en que el indígena, él mismo se producía daño, atravesándose las piernas con cuchillos, el pecho, las costillas, las manos, los brazos o los pies, para sangrar profusamente y luego bañar o rociar con su sangre a las imágenes que estaba adorando y a quienes le estaba ofreciendo el sacrificio. Sí, parece insólito que una persona se produzca daño hasta derramar sangre para ofrecerla a una estatua de yeso, de madera, de hierro o de cobre. Que un hombre hecho a imagen y semejanza de Dios haga semejante acto contra su propia integridad física, que está dotado de inteligencia del Dios que nos creó, que ese hombre se autoflagele, se hiera y se produzca daño hasta lo insufrible, y a veces llegaba a causarse la muerte, porque se excedía haciéndose cortes y entonces el cuerpo, con ese derramamiento profuso de sangre, quedaba exangüe, es decir, sin sangre, y no tenía la forma de seguir viviendo. Es ya visto desde el punto de vista objetivo un atropello contra la misma existencia del varón.
para ofrecerle sacrificio a una estatua de hierro, a una estatua de cobre, que nada puede hacer por él ni por nadie. Nosotros sabemos que hay escultores que se dedican a hacer este tipo de obras de arte. Y también presumimos cómo llegan a elaborar ese tipo de estatuas. Porque uno se imagina viendo a un escultor haciendo un presupuesto como si fuese a hacer un edificio, un presupuesto diciendo, bueno, yo voy a hacer a San Pedro o un San Pedro, pero ese San Pedro lo voy a hacer de 1,80 m y le voy a poner, digamos, los ojos de vidrio de color azul, le voy a pintar la túnica de color marrón, las sandalias se las pinto de color verde, pero para hacer ese San Pedro, entre comillas, necesito ir a la ferretería y comprar el material. Entonces va y compra 30, 40 libras de cal y 20 o 30 libras de yeso blanco, se compra medio tarro de pintura verde, un galón de pintura marrón, los 2 ojos de vidrio y un rollo de alambre dulce para hacer el molde. Luego lo forra con cartón, lo rellena, no sé cómo lo hará. El asunto es que él termina haciendo la estatua, pero el hombre es tan insensato que él mismo, que acaba de hacer esa estatua en el taller de su casa, se le arrodilla al muñeco que él mismo acaba de hacer y en su ignorancia, en su insensatez, se le arrodilla y dice, Padre mío, perdóname porque mi Dios eres tú. Una estatua de yeso que él mismo acaba de hacer. Entonces ya esa ignorancia es la que nosotros combatimos, porque la palabra de Dios prohíbe ese tipo de prácticas demoníacas. No es porque a nosotros no nos guste, claro que no nos gusta, ahora menos, pero no es porque nosotros querramos imponer una nueva religión, no es porque nosotros querramos criticar al idólatra. Antes, por el contrario, estamos tratando de abrirle los ojos, de llamarle la atención para que deje de estar adorando a Satanás y busque en espíritu y en verdad al verdadero Dios y la vida eterna, que es Jesucristo. Ahora, esos escultores han llegado a un extremo de, digamos, de profesionalismo, comillas, haciendo esas estatuas, porque ya las hacen articuladas con una bisagra aquí en el codo y en la pierna para que aparentemente muestre que se mueven, y le compran ropa y le hacen vestidos de seda y lino fino. Les compran un cordón y se los atan a la cintura para vestirlas. Les hacen coronas y las adornan con piedras preciosas. Se las colocan, lo mismo que le colocan collares, pulseras, anillos, escapularios, rosarios, para darle más apariencia de verdad. Y para que la gente, al verlas tan bonitas, tan lindas, tan bien pintadas, sigan creyendo en una estatua que no sirve para nada. Porque sencillamente es obra de sus propias manos. Y no se pueden mover, no caminan,
No palpan, no oyen, no ven, no entienden. Entonces es como si usted le estuviera orando o rezando, más bien, que es lo que se hace con esas estatuas. No se les ora, sino que se les reza. Es como si le estuviera rezando a un poste de concreto. Lo mismo. Lo único es que la estatua tiene figura de hombre o de mujer y el poste no tiene figura de nada. Es un tubo recto de concreto con varilla por dentro, y eso también lo tienen las estatuas, las varillas por dentro. Lo que usted está adorando es el yeso, el cemento blanco, la pintura, el ojo de vidrio y la varilla de yeso o el alambre dulce que lleva por dentro. No está adorando más nada. Eso no tiene vida, eso no tiene espíritu de vida. Y usted es un hombre inteligente y usted es una mujer inteligente y no puede arrodillársele a una figura muerta. Pero nos enseñaron desde niños que eso representa a no sé quién y que ellos interceden por nosotros. Pues es que si no pueden hablar, ¿qué pueden interceder? Si no tienen vida, ¿qué pueden hacer? Ese es el problema. Ese es el engaño. El que nosotros combatimos. Porque no se está predicando la Biblia, no se está predicando la verdad que está en las Sagradas Escrituras. Porque ya lo hemos advertido varias veces, en las Sagradas Escrituras la idolatría, o sea, la adoración de estatuas, está prohibida más de 350 veces. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Entonces, esos actos de esos sacrificios que hacían los indígenas aztecas y otras tribus indias acá en el continente americano, para nosotros son reprochables. Claro. Pero lo imperdonable es que quienes enseñan ese tipo de prácticas paganas son los que se hacen llamar representantes de Dios en la tierra. Y lógico, cogen a la persona desde niño, le embuten, digámoslo así, esas prácticas en la cabeza, le hacen creer con artimañas esa serie de mentiras y uno termina convencido de que efectivamente el muñeco puede hacer algo por ti. ¿Pero por qué? Porque tú no has leído la Biblia. En el momento en que leas la Biblia te vas a dar cuenta que has sido engañado durante toda tu vida y que estás en pecado de muerte. Y te vas a dar cuenta de que por ser construidas de material que no tienen vida, nada pueden hacer por ti y mucho menos servir de intermediarias ante Dios por ti. Nada, no pueden hacer nada, hermanos. Sí, solamente es dejar de pestañear, es abrir un poquito, poquitico, los ojos espiritualmente hablando para darte cuenta del engaño en que has caído, del engaño en que has sido víctima y que esas enseñanzas son un fraude espiritual. Es una estafa espiritual. Entonces, ¿cómo puede una persona que enseña prácticas paganas, que enseña prácticas demoníacas, llamarse representante de Dios en la tierra? ¿Cómo? Jamás, nunca. El que enseña prácticas diabólicas es engendro de Satanás, no hijos de Dios y mucho menos representantes de Dios. Que soy drástico al hablar. La palabra de Dios dice que debemos hablar con autoridad y que nadie puede menospreciarnos. Ahora, si alguno consigue una Biblia donde le digan que sí, que eso lo puede hacer, que esas prácticas le agradan a Dios,
entonces bueno, créale a la oscura. Pero mientras nosotros sabemos que lo que está escrito es precisamente todo lo contrario, que está prohibido abundantemente en las escrituras adorar estatuas, y que la adoración de estatuas es adoración de Satanás, nosotros seguiremos combatiendo esa práctica del demonio, porque tienen a la gente en camino de perdición y no de salvación. Si ellos están obligados a predicar la verdad, como lo está cualquiera que diga que habla en el nombre de Jesucristo, saben perfectamente que no le pueden agregar ni suprimir una coma ni una tilde a las sagradas escrituras, porque escrito está que esa coma y esa tilde que tú suprimes o agregas, así te será añadida y suprimida en el juicio. Entonces, alterar la palabra, tergiversar las sagradas escrituras, es prevaricar con la palabra de Dios. Y en tales condiciones, quien prevarica, tergiversa y tuerce la palabra de Dios, que contribuye a desviar al hombre del verdadero camino, que es Jesucristo, no puede ser llamado representante de Dios. Y quienes enseñan la idolatría están haciendo precisamente lo contrario de lo que Dios manda. Entonces yo me pregunto, ¿pueden ser estos engañadores llamados ministros de Dios? ¿No será más apropiado denominarlos como verdaderamente son, es decir, ministros de Satanás? Claro que sí, porque veamos lo que nos dice en la segunda de Corintios capítulo 11, versículos 13, 14 y 15. Escrito está: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo y son representantes de Satanás. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Hermano, yo con todo el respeto por los feligreses católicos, porque ellos son víctimas del engaño, ellos no son los victimarios, ellos son víctimas del engaño, de la enseñanza de una doctrina errada, de una doctrina equivocada, de una doctrina tergiversada, porque le están enseñando y nos enseñaron desde niños, porque yo también caí en la trampa, yo también fui engañado. Nos enseñaron a adorar imágenes, con respeto por ellos, pero sin ningún respeto por la jerarquía católica. Porque ellos lo que hicieron conmigo y lo que han hecho con la humanidad y lo siguen haciendo es un tremendo daño espiritual durante 33 años de mi vida. Yo fui víctima de su engaño. Hasta cuando Dios me llevó a leer su palabra, me dio claridad, me abrió el entendimiento y me dio conocimiento. Hasta ahí llegó el idólatra de Armando Antonio Vaca Mena. Más nunca. Y esa experiencia vivida por mí, cuando salí del engaño,
comprendí, entendí y me hice el propósito de que algún día le abriría los ojos a la humanidad, a toda persona que yo pudiera, le indicaría que la idolatría es pecado de muerte. A mí me tocó hacerlo con mi propia mamá. Lamento no haberlo podido hacer con mi abuela, a quien quiero tanto. Porque cuando yo entendí la palabra, ya mi abuela, Florentina Arredondo, viuda de Vaca, había fallecido. Pero con mi madre, Beatriz Elena Mena Alandete, a ella sí le enseñé, le prediqué y le dije que eso era malo. Porque ella tenía imágenes pequeñas, porque ustedes saben que eso lo venden de todos los tamaños y colores y sabores. Pero cuando yo llegaba, ella las escondía. Hasta que al fin dejó de practicar la idolatría. Y antes de morir, mi madre aceptó a Jesucristo en su corazón y en su mente como su único Dios y Salvador. Porque que de eso es lo que se trata, hermanos. Si tú tienes la fe depositada en un muñeco, ese muñeco no te va a salvar. Pero si tú mueres creyendo que Dios nuestro Señor Jesucristo es tu único Dios y es tu Salvador, cuando mueras, mueres con la esperanza y con la fe de resucitar primero. Porque eso es lo que está escrito, que los muertos en Cristo resucitaremos primero. Entonces, cuando esas personas vestidas con sotanas largas, los curas, los obispos, los cardenales y el papa, se pavonean paseando por las calles sus imágenes, haciéndole fiesta a Satanás, en el espíritu están mostrando que ellos hacen parte de las huestes de maldad. Es decir, son parte de los verdaderos gobernadores de las tinieblas. Así como está escrito en Efesios capítulo 6, versículos 10, 11 y 12, que tratamos, leímos y explicamos en la prédica de ayer. Pero ¿qué es lo que ha sucedido en realidad? Preguntémonos por qué todavía los pueblos atrasados y aún los pueblos más avanzados y civilizados del planeta Tierra que habitamos permanecen adorando, idolatrando y venerando imágenes, contradiciendo a diario y abiertamente provocan el furor y la ira de Dios. ¿Por qué? ¿Quiénes son los que nos han enseñado y mantenido en el engaño a través de los siglos en una ignorancia espiritual crasa? ¿Y quiénes son quienes nos han puesto a hacer esas prácticas abominables? ¿Quiénes son los que se dedicaron a adorar las riquezas y se apartaron de los verdaderos caminos en franca y categórica oposición a Dios? ¿Quiénes son? La respuesta para mí es contundente. Los curas, obispos, cardenales y papas de la Santa Madre Iglesia Católica, Apostólica y Romana. No hay otra. Creo que es la única que se atreve a decir que el Papa tiene poder para beatificar un muerto y luego proceder en una costumbre asombrosa espiritualmente hablando a canonizarlo y elevarlo a los altares como santo. Si algún día tengo oportunidad les haré un comentario
sucinto, rápido, de cómo es que ellos canonizan, cómo es que ellos beatifican, y entre otras cosas, al que les da la gana, por encima de lo que sea. Si el Papa dice ese es santo, dice como dijo Juan Pablo II cuando canonizó a Maximiliano Bosque, algo así, bajo mi autoridad apostólica. Yo digo que es y así es. Entonces, cuando uno conoce por dentro cómo son sus prácticas, cómo son sus ritos, cómo han cogido y engañado a la humanidad durante siglos, tiene que censurarlos, hermanos. Porque si Dios te enseña a ti la palabra como está escrita y ves que hay unos engañadores, obreros fraudulentos estafando a la humanidad, tú no puedes dejar que siga el engaño. Tienes que tratar de impedirlo. Y para ello tienes que predicar el evangelio y los desenmascaras y los desnudas ante sus propios feligreses. Ya yo lo he dicho. Si tú le preguntas a tu cura, a tu sacerdote, a tu obispo, a cualquiera de ellos, que si adorar muñecos es malo, él te va a decir, no hombre, eso era antes, eso. Pero es que lo que pasa es que estos sí tienen la aprobación de nosotros, nada. Muñeco es muñeco. Y tú eres un varón vivo, inteligente, hecho a imagen y semejanza de Dios, y no puedes adorar estatuas porque es tanto como adorar el control del televisor. No sirve para nada. El control del televisor siquiera por lo menos cambia de canal. Pero es que tú agarras un muñeco de eso y no hace nada, ahí se queda. Entonces, ¿cómo hacen ellos para engañar a la gente? Primero, ustedes saben, porque históricamente no se puede demostrar lo contrario, que la religión católica fue impuesta a sangre y muerte. En la Inquisición, en las cruzadas, en el siglo de hierro y en el oscurantismo. Fueron siglos de masacres, fueron siglos de asesinatos en el que las víctimas eran los cristianos que no abrazaban la fe del catolicismo. El que no quería ser católico era hereje, era brujo, era hechicero y en consecuencia se merecía la horca, la guillotina, la hoguera, pero de alguna manera tenía que morir. ¿Por qué? Porque se oponía a la Iglesia Católica. Entonces, claro, mucha gente la aceptó por miedo, por temor, por el terror que infundieron durante siglos matando y asesinando personas. Ahora, esas personas obligadas a sangre y fuego fueron las que son nuestros antepasados y nuestros tatarabuelos y más allá, y abuelos y bisabuelos nos cogían de la mano y nos llevaban allá porque esa era la religión que se impuso. Se impuso. Aquí muy difícilmente, por lo menos en Colombia, un protestante, como ellos llaman, podía hablar de la Biblia. Es más, ustedes reconocen o saben, o si no, averigüen, que hubo épocas en que la Iglesia Católica prohibía la lectura de la Biblia. Y no solamente la prohibía, quemaba las Biblias. Quemaba las Biblias que no tenían la aprobación de la Iglesia. Es decir, esta Biblia no se puede leer porque la Iglesia no la autoriza. Se puede leer esta que la Iglesia sí la aprueba. Pero con todo y eso no pudieron esconder la verdad que está escrita en la Biblia. Porque si no, ellos la hubieran hecho a su acomodo. En todo caso,
tienen que revisar también la historia para complementar también el estudio sobre la Biblia. Entonces, esas familias que empezaron a ser católicos, obligados a la fuerza, por miedo, por terror, por ignorancia, porque no podían leer ni los dejaban leer la Biblia, a nosotros nos cogían de la mano y obviamente nos adoctrinaron desde niños. Desde niños, y nosotros como caballos cocheros, ciegos, ignorantes, seguimos esas costumbres y nunca nos preocupamos por establecer si eso era verdad o si eso era mentira. Pero quienes, como en mi caso, por la misericordia de Dios, nos dedicamos a leer la Biblia y a revisar la historia, y nos damos cuenta de que eso es una estafa, de que eso es un engaño, que nos mantienen a nosotros adorando a Satanás. Obviamente que nosotros dejamos esas prácticas desde hace muchos años, pero también llegó el momento de decirle a los demás: haz un pare, stop, detente, revisa tu camino, lee la Biblia, busca a Dios y apártate del camino por donde te han conducido, porque ese es camino de muerte, y de muerte eterna, hermano mío. Entonces, hay pueblos donde, bueno, no hablemos de Egipto. En Egipto en alguna época tenían 8,000 o más estatuas diferentes. Pero imagínense ustedes aquí en Colombia, un pueblo sometido a la religión católica. ¿Cuántas imágenes de yeso? Nada más por citar unos 3 o 4. ¿Cuántas imágenes de yeso de María, de Carmen, de Rosario, de Inmaculada, de Juan, de Pedro, de Cristo? ¿Cuántas imágenes hay aquí en Colombia? Si nada más el 16 de julio, cuando le celebran la fiesta a Carmen, salen estatuas de todos los cuartos y rincones de las casas de este país. Es decir, hay millones en Colombia, hay millones de estatuas escondidas o guardadas en los cuartos, en las salas, en las terrazas. Uno pasa caminando y las ve. Entonces, este pueblo no está adorando a Dios. Razón tiene Jesucristo cuando dice: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. ¿Por qué? Porque con la boca decimos que sí creemos en Dios, pero en la práctica lo que hacemos es adorar muñecos. Y cuando estás adorando el muñeco, estás adorando a Satanás. Ya lo he explicado y vuelvo y lo digo. En la primera de Corintios 10, del 19 al 22, dice: ¿qué digo pues? Que el ídolo sea algo, o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos. Antes os digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican y no a Dios. Y no quiero que os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber de la copa del Señor y de la copa de los demonios. No podéis sentarte a la mesa del Señor y a la mesa de los demonios. O provocaremos a celos a Dios. Somos más fuertes que Él. Eso es lo que hace el idólatra. Provoca a hacerlo a Dios, se siente más fuerte que Dios, pero peor aún, porque todo el sacrificio que le hace al muñeco se lo está haciendo a Satanás. Llámese como se quiera llamar la estatua. Aquí no es que la de Juan sí vale y la de Pedro no, la de María sí y la de
Juana no. Ninguna de ellas sirve para nada. Pero uno lo que tiene que hacer es advertir a la gente. Hermano, apunte. Léase, por favor, lo que dice el capítulo 44 de Isaías, del versículo 9 al 20. Vuelvo y trato de repetirlo. Los formadores de imágenes de talla, todos ellos son vanidad, y lo más precioso de ellos para nada es útil. No sirven para nada. Dice, ¿quién fundió un Dios o quién fundió una imagen que para nada es de provecho? Entonces, si el evangelista, siguiendo los mandamientos, las directrices, las advertencias y las prohibiciones de Dios, si el profeta Isaías te está advirtiendo que esas imágenes no sirven para nada, porque Dios dice que no sirven para nada sino para condenarte, ¿a quién vas a seguir obedeciendo tú? ¿A Dios o al hombre que te dice que hay que adorar muñecos? Tú eliges. Tú tienes el libre albedrío. Sigue al cura o sigues a Dios. Lo que yo sí te garantizo es que Dios te salva, el cura no. Como la iglesia tampoco puede salvar a nadie, porque es que la salvación es individual. Pero si tú crees en Dios, mueres con la fe en Él, y si llegas y predicas el evangelio, acuérdate que en la Biblia dice que cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Entonces estamos hablando de que te salvas tú, salvas a tu esposa y salvas a tus hijos. O la mujer creyente salva a su esposo y salva a sus hijos e hijas. Lo que está en juego es la salvación, hermanos. Y nosotros lo que procuramos es que tú no te pierdas. Te predicamos es precisamente para que salgas del error. Porque tú no tienes la culpa. A ti te enseñaron eso desde niño. Nuestros padres también fueron engañados. Nuestros bisabuelos y abuelos también cayeron en el engaño. Pero es necesario hablar, predicar y ayudar a que la gente salga de la ignorancia bíblica. A esto hay que dedicarle tiempo, pero es que se trata de tu salvación y de la vida eterna. Entonces, es lo mejor que tú puedes buscar. Es la salvación y la vida eterna. Entonces, hermanos míos, la prédica contra la idolatría, yo la considero fundamental y básica. Porque mientras el hombre no entienda que anda por caminos equivocados y siga creyendo en los muñecos, no va a encontrar la salvación de Dios. Acuérdate lo que dice en la primera de Corintios capítulo 6, versículos del 9 al 12. No erréis, es decir, no te equivoques, no erréis, no sabéis que los maldicientes, los afeminados, los que se echan con varones, los idólatras, los fornicarios, los avaros, los borrachones, no heredarán el reino de Dios. No lo sabéis. Claro, no lo sabéis porque ellos no enseñan Biblia. Pero sí te enseñan a coger un rosario, que tampoco es ninguna prenda cristiana. Y sí te enseñan a orar
miles de oraciones que ellos mismos se han inventado, pero que no están en la Biblia. Sí, todo lo que está por fuera de la Biblia es lo que ellos enseñan, porque yo no he encontrado nada que haga la Iglesia Católica de Roma que esté escrito en la Biblia. Absolutamente nada. Todo lo hacen a lo contrario. Tienen el espíritu de la contradicción. Tienen el espíritu del anticristo. Y lo hemos ido demostrando poco a poco. Dios dijo, no matarás. Y ellos mataban en la Inquisición y la cruzada a nombre de Dios. Dios dice, no te harás imagen ni semejanza de cosa alguna que esté arriba en el cielo, abajo en la tierra o debajo de las aguas de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás. Y ellos enseñan a adorar muñecos. Dios dice que es uno solo y ellos dicen que son tres. Y así sucesivamente, hermano. Y en la medida en que vayamos progresando en las prédicas, vamos a ir desenmascarando que es un papel engañador y falso con el cual están estafando espiritualmente a la humanidad. Ahora lo dijimos en una prédica anterior, hay un cardenal que dijo que quién sabe si Jesucristo venga, ya eso no creemos que venga la segunda vez, ya el Vaticano lo espera hasta este año y si este año no viene, entonces no lo esperamos más. ¿Qué tal? Cuando en la Biblia dice, aquí vengo pronto. Pero entonces Jesús tendrá que venir cuando al cardenal Giordano Salvatore se le ocurra. Porque el Vaticano no lo espera más. Hermano, hay que entender lo que el hombre habla. Ese es el espíritu del hombre. Y lo que el hombre habla, tú puedes conocerlo si te dice verdad o si te engaña. Si es el Espíritu de Dios el que te habla o si es el espíritu de error. Léanse la primera de Juan capítulo 4 del 1 al 6. Ya lo hemos dicho. Solamente buscando a Dios, leyendo su palabra, conociendo su palabra, podemos salir del engaño, hermanos míos. Dedícale un tiempo a Dios. Búscalo. No te dejes guiar por mí o por cualquier otro. Búscalo tú mismo y sal tú mismo del engaño. Yo procuro ceñirme estrictamente a lo que está escrito en la Biblia. Y eso es lo que predico. Y si yo te predico que adorar estatuas es idolatría y que la idolatría es pecado de muerte eterna, es porque así está escrito en la Biblia y está prohibida más de 350 veces, hermano y hermana mía. Abre tus oídos, abre tus ojos espirituales, busca a Dios, porque tú no sabes cuándo será el día y la hora. Acuérdate que Dios dice, llegaré a ti como ladrón en la noche. Cuando menos lo esperes, hasta luego. Que Dios nuestro Señor Jesucristo nos bendiga a todos. Si Dios nuestro Señor Jesucristo quiere, el próximo sábado y el próximo domingo a las 2 de la tarde por este mismo medio, seguiré predicando el Evangelio sobre el tema La idolatría es pecado de muerte eterna, Biblia en mano. Que Dios nuestro Señor Jesucristo nos bendiga a todos. Amén.